Muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass, a esta sesión que vamos a tener hoy. Quiero agradeceros vuestra presencia y, bueno, como sabéis, o como habéis visto en el título de la masterclass, vamos a hablar de la transformación digital, de la teoría en la práctica y cómo lo tangibilizamos. Antes de empezar, esto es una sesión de unos 40-45 minutos para dejar tiempo, unos 10-15 minutos luego al final, para que podáis hacer preguntas, ¿de acuerdo? De hecho, os animo a que cuando acabemos hagáis las preguntas que consideréis y en la medida de lo posible también intentaré contestar a todas y si no soy capaz, intentaré buscar luego la solución o intentaré daros respuesta, aunque sea a través de redes. La clase que vamos a ver hoy, bueno, lo primero me presento, soy Eduardo Cano, soy el Chief Digital Officer de un grupo de clínicas de reproducción asistida que se llama General Life, IVF, que además somos una compañía de un gran fondo de inversión, KKR, que ha adquirido recientemente además el IBI, el primer grupo de clínicas, no de clínicas, sino el primer grupo de reproducción asistida. Anteriormente era el Head of E-Commerce de Pullmantur y de Customer Experience de Pullmantur, cruceros. Lo único que pasa es que, como podéis imaginar, ese modelo de negocio con el COVID, pues al final no sobrevivió a la pandemia. Es decir, al final o muchas de las experiencias que voy a compartir aquí y que vais a ver, pues han sido también adquiridas con los rápidos cambios que estamos teniendo en los últimos años. Anteriormente, como os comentaba, era el Head of E-Commerce y Customer Experience de Pullmantur y también director de e-commerce de Parques Reunidos y de marketing digital. Toda mi vida he estado llevando, sobre todo en la última década, más de hace 10 años, proyectos tecnológicos, proyectos de lo que ahora llamamos transformación digital, change management, marketing digital y digitalización de compañías. Soy sobre todo un ferviente defensor primero de lo que es la tecnología, el mundo digital, la disrupción que crea y las oportunidades gracias a esos nuevos modelos de negocio que nos da el digital y sobre todo y en los últimos años pues especializándome en la implementación de metodologías y el marco Agile en el desarrollo de todos los proyectos que llevamos, ¿no? Y también con un fuerte background en procesos y en IT. Llevo pues prácticamente diría que 20 años trabajando con equipos o directamente en equipos de IT, de dirección de proyectos y de tecnología pura y dura. También tenéis aquí, bueno, el enlace a mi LinkedIn, pero soy muy fácilmente encontrable en LinkedIn y si hay alguna duda que os surja y que no hayamos podido resolver durante esta sesión, me podéis encontrar por ahí. La agenda o lo que vamos a ver hoy lo he dividido en 3 áreas. Lo primero, una pequeña introducción que llamo como entendiendo la transformación digital. ¿Qué es esto de la transformación digital? ¿Qué es lo que yo entiendo por transformación digital? Porque todos hablamos de ella, pero realmente qué es y por eso el título de esta sesión que vamos a tener, ¿no? Por eso el tangibilizando, concretando qué es la transformación digital, por dónde deberíamos empezar y también voy a compartir con vosotros pues ejemplos prácticos, ¿no? De qué hemos estado, qué hemos hecho en estos 2 años en este grupo de General Life, aplicando la transformación digital, ¿no? Y procesos que vamos a ver, pues os lo voy a mostrar. Y también me gustaría el presentaros, luego una segunda fase que va a ser pequeñita, que es por dónde empezamos, y luego la última, la de presentaros el Customer Journey como facilitador de la transformación digital. Seguramente muchos de los que ya me estáis escuchando, pues os suena el Customer Journey, Customer Experience, lo estáis asociando mucho a marketing, lo estáis asociando mucho quizá a CRM, pero bajo mi experiencia, sobre todo formada en los últimos años, al final el Customer Journey y lo que es un proyecto de Customer Experience dentro del marco de la transformación digital es la palanca perfecta para alinear la transformación digital con los objetivos de negocio. Por tanto, empezando, y sin más preámbulos, ¿qué es la transformación digital? Bueno, pues la transformación digital, de forma un poco hasta prosaica y simple, es un conjunto de proyectos y procesos, o es el conjunto de proyectos, de procesos y de las tareas emprendidas para adaptarnos a las nuevas necesidades surgidas de la actual digitalización o surgidas de lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es esto de la cuarta revolución industrial? Lo que estamos viviendo ahora. Estamos inmersos en
estamos inmersos en esta cuarta revolución industrial. Son avances tecnológicos emergentes, según la Wikipedia, lo voy a leer tal cual, avances tecnológicos emergentes en una serie de campos como la robótica, inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet of Things, vehículos autónomos. Klaus Schwab, que preside el Foro Económico Mundial, que tiene también un libro de 2016, si no recuerdo mal, cuando me lo leí, que se titula precisamente La Cuarta Revolución Industrial, pues bueno, pues lo asocia con la segunda era de la máquina. En realidad, para mí, la Cuarta Revolución Industrial es la era de la conectividad, es la era de los datos, del Big Data y de todos los modelos de negocio que de ahí surgen y que están creando disrupciones en todas las industrias. Estamos, como comenta Klaus Schwab, al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Yo digo, esto ya ha pasado. Recordad 2007, cuando salió el iPhone, que fue un punto de inflexión, que fue lo que nos ha metido en esta era de la movilidad. Yo lo recuerdo perfectamente porque entonces tenía 30 años. A lo mejor alguno de vosotros pues lo recordáis de adolescentes o de cuando erais niños. Bueno, pues fue un auténtico cambio. Es más, en el año 2007 el tener un dispositivo móvil conectado a Internet nos parecía una cosa que era una frivolidad. ¿Para qué quieres un teléfono conectado a Internet? Más allá de cuando estás en casa tener wifi y bueno, y no ibas a comparar la experiencia de un móvil con la de tener un computador, ¿no? Para acceder a información o hacer lo que tú necesites. Al final, el estar conectados 24 horas, gracias al dispositivo móvil y todos los servicios que han ido saliendo al albor de esta conectividad y de esta adopción masiva y todos los datos generados, ha cambiado totalmente cómo funciona la sociedad, cómo tomamos decisiones, cómo compramos, cómo nos relacionamos y al final ha cambiado y ha creado disrupciones en todas las industrias. También tened en cuenta que estamos ahora en esta cuarta revolución industrial y que en cierto modo es la primera vez en la historia en la que somos conscientes de estar en una revolución, en medio de una revolución industrial. Pensad que en la primera revolución industrial no se levantaron los británicos el 1 de enero de 1780 pensando en que hoy iniciamos la primera revolución industrial, ponemos o cortamos el enlace que teníamos con el antiguo régimen y nos movemos del campo a las fábricas y en febrero de 1780 ya la hemos completado. Evidentemente esto fue un proceso que tomó décadas y que de hecho se expandió al resto del mundo casi como una mancha de aceite. La segunda revolución industrial, 1870, con el motor de combustión y con la electricidad, supuso otra gran revolución que también fue implementándose a lo largo del planeta en décadas. Es más, ahora mismo, por ejemplo, lo que caracteriza esta cuarta revolución industrial es que no está tomando décadas en que la sociedad y en que el planeta adopte esa nueva tecnología. Son días, son semanas, son meses lo que tardamos en adoptar y cambiar nuestros hábitos de consumo y de relación, y son también días en los que desechamos una tecnología por otra. Es decir, la rapidez con la que todo está pasando y la consciencia que tenemos de ello es lo que está configurando esta cuarta revolución industrial. ¿Qué caracteriza, ¿no? La transformación digital que surge al albor de la cuarta revolución industrial? Pues sobre todo es digital. De hecho, ya Peter Hinsen, en el libro que escribió en 2011 llamado The New Normal, la nueva normalidad, que ahora nos suena todo la nueva normalidad con esto del COVID. Bueno, pues ya en el 2011 Peter Hinsen hablaba de la nueva normalidad que va a traer el digital. Es más, si sabemos leer ese libro, y os lo recomiendo, The New Normal, con cierto contexto y entendiendo que se escribió en 2011, muchos de los postulados que decía entonces siguen siendo válidos. Muchos de los problemas que pasaban en empresas y en departamentos de IT siguen pasando ahora. Sigue estando de actualidad. Y muchas veces hasta nos sorprendemos que todavía eso pase. Resistencia al cambio, resistencia cultural, ¿verdad? A salir de esa zona de confort cuando estamos trabajando. Muchas veces nos pasa que tenemos la gorra de consumidores cuando estamos en casa y cuando vamos a tomar una decisión y usamos la tecnología, pero cuando estamos en una empresa no queremos que nos cambien nada, ¿verdad? Es que llevamos toda la vida trabajando de este modo. Es que fulanito me dice que esto hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Y mientras la competencia está por otro lado innovando, iterando y pensando en cómo adelantarnos.
La agilidad, esta nueva era también está caracterizada por la agilidad, es decir, la rápida adaptación que tenemos que tener al cambio. Es decir, qué rápido somos capaces de adaptarnos al cambio. Os diría que todo esto, en cierto modo, ya estaba inventado o probado. Os pongo el ejemplo de Zara, que todos conocéis. Desde hace décadas, Zara creó una disrupción no tecnológica, sino en el mundo de la moda, porque cada semana iba cambiando, o cada semana o cada mes, yo creo que cada semana iba cambiando lo que son sus prendas de vestir. No esperaba la temporada del año que viene y eso hizo a la competencia también cambiar, también plantear nuevos modelos de negocio, plantear esa competencia que antes no existía. Bueno, pues ahora ese modelo que inventó en la moda Inditex, ¿no? Con Zara, realmente está pasando en todas las industrias y sobre todo gracias a la flexibilidad que nos da el mundo digital. Se caracteriza por los datos. Hace años yo siempre leía que en los 2 últimos años se había creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Pero es que eso se decía en el año 2016, se decía en el 2017, se decía en el 2019. Ya directamente he dejado de poner esa gráfica porque es repetitiva. ¿Esto qué significa? Que es un crecimiento exponencial. Por tanto, ahora mismo, evidentemente, si miramos los 2 últimos años, pues tenemos, son los 2 años que más datos se han acumulado y generado que en el resto de la humanidad. Pero es que dentro de 10 años veremos la gráfica que en el año 2017, 2018, 2022 prácticamente parece que es una línea. ¿Por qué? Porque va a seguir creándose datos y almacenándose y explotándose de forma exponencial. Y eso es la clave, para mí son los cimientos de esta cuarta revolución industrial, de esta transformación digital y lo que va a cambiar o la explotación de esos datos, la inteligencia artificial que se nutre de estos datos, el machine learning que se nutre de estos datos, van a crear nuevas disrupciones, van a crear nuevos modelos de negocio y van a crear cambios que ahora mismo ni nos imaginamos y yo ni siquiera soy capaz de imaginarme. Podemos visualizar en el futuro el metaverso, podemos visualizar los vehículos autónomos que necesitan de ese 5G para que no haya latencia en el tratamiento de esos datos. Podemos pensar que, por ejemplo, la rotura de suministros que estamos viviendo hoy en día podría llegar a arreglarse con la robotización de toda la logística gracias a esos vehículos autónomos. No lo sé, son ideas. Tenemos que en el 2024 en España va a venir Amazon Go, que son tiendas donde no hay ningún empleado. Tú entras, coges el producto y te vas. Solo necesitas para entrar tu móvil con tu cuenta de Amazon. Pones el móvil, no sé si por NFC, no sé si simplemente porque por geolocalización, sabe que eres tú, hay cámaras, hay inteligencia artificial, saben que has cogido, si lo metes en la cesta, si luego lo vuelves a dejar, estás monitoreado. De hecho, esto no es un concepto, ya existe en Estados Unidos, ya hay tiendas de Amazon Go, en España viene en el 2024, coges la cesta, coges el producto, te vas y directamente te lo cobra Amazon. Un modelo parecido a lo que hizo Uber con el concepto del pago. Tú coges el vehículo, lo pides, te llevan al sitio, sabes cuánto vas a pagar, llegas, sales y te vas. Han hecho una experiencia de ese pago, ¿verdad? Eliminando el punto de dolor que supone coger un vehículo de transporte, que es el momento del pago, pues han creado una experiencia eliminando precisamente ese punto de dolor. Y eso es lo que quiere hacer Amazon, sin darnos cuenta, sin tener que pagar, sin asociar eso de sacar la tarjeta o sacar el dinero y pagar, está creando una experiencia. Se están uberizando todas las industrias. Ya sabéis el concepto de uberización, lo que Uber creó en la industria del transporte. Puso patas arriba a la industria pues, del taxi, por ejemplo. No voy a entrar en esto, pero tampoco es nuevo. También le pasó a Kodak hace 20 años con la fotografía digital. Y lo que caracteriza esta transformación digital es este entorno VUCA-closed, como yo lo llamo. VUCA ya se hablaba antes de la pandemia, estamos en un entorno de volatilidad, de gran incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, y el plus, que es lo que yo llamo y yo meto, el COVID, y haciendo esta presentación, bueno, hace ya en el material que tenemos en el IEP, de hecho, pues ya lo hemos actualizado con la guerra en Europa, la crisis energética, ¿qué va a pasar? La carrera por los estados, China, Unión Europea, no es un estado propiamente dicho, pero es un ente económico, China, Estados Unidos, Unión Europea, en crear divisas digitales basados en blockchain, que no son criptomonedas porque estas están descentralizadas, mientras que el yuan digital, el euro digital o el dólar digital seguirían centralizadas.
pero te cargarías el sistema actual bancario porque no necesitarías los bancos comerciales, eliminarías el dinero físico. ¿Qué va a pasar? No tenemos ni idea. Por eso son cambios, tendencias, disrupciones que no han hecho nada más que empezar. Lo que hemos vivido en este último lustro / década es simplemente una introducción de lo que está por llegar. Los tiempos cambian. Por ejemplo, hoy en día 8 de cada 10 empresas, 8 de las 10 empresas con mayor capitalización bursátil son tecnológicas. Aquí si veis en esto, Alphabet es Google, por cierto, pero estáis viendo, la primera es Apple, la segunda es el monstruo petrolero saudí y todas las demás son tecnológicas, aunque Amazon la pongan que es Consumer Discretionary. Bueno, vale, es tecnológica, al igual que Tesla. Tesla al final lo que hace son robots o tecnología con ruedas. O Alibaba te la pone que es de retail. Bueno, de retail no, es al final lo que venta por menor. Bueno, venta. No, es al final tecnológica, ¿de acuerdo? ¿Y cómo estábamos hace 10 años o 12 años, al principio de la década pasada? Solo Microsoft estaba como una empresa tecnológica dentro de las 10 con mayor capitalización bursátil. Por ir rápido, los tiempos cambian, crisis del COVID, desde que pasó la pandemia del COVID, durante el confinamiento en España se dispararon las ventas online un 150%, siendo constante esa subida a lo largo del tiempo. Es decir, mucha gente cuando fue a comprar online porque no podíamos salir, porque estábamos con el lockdown, lo que hicieron fue, pues hago la compra de la semana en internet, pero es que luego ya no voy a volver a ir al supermercado. Es un caso que yo ya compraba en internet la compra de la semana, pero desde el COVID es que ni me molesto en ir a cargar con bolsas. También, ¿qué pasó en esa época? Que no estaban preparados los supermercados y que querías comprar online y no podías, estaban colapsados, no había slots de entrega. ¿En qué fallaron las grandes superficies? Los Carrefour, los Mercadona, los Aldi, los Lidl, fallaron primero en no estar preparados y en nadie preveía el COVID, pero no ser capaces de adaptarse rápido, de cambiar rápido, decir, tengo un problema de logística, yo no puedo entregar todas estas peticiones online que tengo, voy a pactar primero con Glovo, con Deliveroo, con Uber, con Cabify, que tienen flotas de coches paradas sin poder hacer negocio porque estamos todos encerrados en casa, y les voy a convertir durante estas próximas semanas en vehículos de transporte de proximidad, de última milla para entregar productos. No fueron capaces de hacer eso. En Latinoamérica, con Rappi, también con Glovo, con Didi, ¿por qué? No sé si hubo este problema con los suministros o con la entrega online, pero en España fue un problema. A mí me pasó que estaba encerrado en casa y que no podía salir y que no podías comprar en internet porque tú intentabas y estaban colapsados. Si uno solo hubiera sido capaz de dar respuesta a esto, pues habría diferenciado del resto y a lo mejor ahora podría copar el mercado. Los tiempos cambian y también la transformación, o sea, la adopción de Agile es parte de esta transformación digital. Voy a ir muy rápido, simplemente os dejo esto aquí, tendréis acceso a ello. Ya es que se hacen hasta cazas de combate con metodología Scrum, cosa que muchas veces en clase del IEP lo que hemos debatido en los foros es si la metodología Agile es válida para proyectos tradicionales. Es decir, si voy a construir un avión, si voy a construir un puente, ¿tengo que hacer Agile o lo hago de forma tradicional para asegurarme que eso no va a fallar? Bueno, pues ya nos han demostrado que se puede construir cazas de combate en Agile con un coste un 80% inferior. Y fase de la transformación digital, y muy rápido, pues bueno, pues desde que una conciencia mínima inicial, ¿de acuerdo? Es decir, pues la empresa es consciente de que hay que hacer cambios, pero no hace nada, hasta una vitalidad sostenida. ¿Dónde están la mayoría de las empresas? En el 2 y entre el 2 y el 4. Una experimentación puntual, es decir, hay pequeños planes, pequeñas pilotos de digitalización con una alineación que todavía no es estratégica, hasta que se pasa a una inversión adecuada y hasta que al final vamos a una vitalidad sostenida donde la transformación digital no solamente está sponsorizada por la dirección, sino que forma parte de la cadena de valor de toda la compañía. Otra forma de ver la fase de la transformación digital es desde la negación, el enfado, la frustración, hasta la aceptación como mal menor, ¿no? Bueno, yo prefiero quedarme con la anterior clasificación. Y vamos a por dónde empezamos, ¿de acuerdo? Lo primero, lo que no es transformación digital, iniciativas aisladas, hacer marketing digital, migrar al cloud porque me dicen que tengo que migrar, sin más,
o instalar nuevo software, nuevas herramientas, o migrar a Microsoft 365 y seguir trabajando igual. De hecho, el migrar al cloud, y esto es paradigmático, te cambia tu estructura de costes empresarial. De un cost of ownership, de una inversión y un CAPEX importante que luego tienes que amortizar en servidores y más que en licencias, lo que es en servidores, en máquinas, en hardware, pasas a un modelo de infrastructure as a service, software as a service, dejas de invertir y apalancarte financieramente a cambiar el modelo de costes y variabilizar esos costes que antes eran un apalancamiento, en donde pagas por uso, tienes que ajustar muy bien tu modelo y cuando algo te sale mal, cuando algo no funciona, cuando algo está sobredimensionado, simplemente cortas y dejas de tener ese coste variable. Cuando te has quedado corto, amplías. Por tanto, puedes ajustar los costes a tu demanda y a tu necesidad. Por eso es tan importante el cloud y el ser ágil, porque hoy tenemos esta tecnología que nos permite serlo. Cuando tú tienes como en el pasado que invertir en tu hardware, te la estás jugando a tú dimensionar correctamente, porque si sobredimensionas tienes unos costes que tu negocio no te cubre y si te quedas corto, estás perdiendo oportunidad. Y volver a dimensionar o infradimensionarte supone unos costes que pueden poner en peligro la viabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues mira, lo único que hay que tener claro es que cualquier iniciativa ha de estar supeditada a los modelos de negocio. Primeros pasos para tener una metodología. Yo siempre lo divido en dos. A la hora de empezar una metodología o empezar una transformación digital o un proyecto disruptivo, tengo que ver el equipo humano y el equipo de IT. Por el equipo humano significa que tengo que entender el negocio, tengo que conocer a la gente, tengo que mapear procesos, hacer entrevistas, identificar problemas y todo eso a la vez y en paralelo tengo que hacer un inventario de qué tecnología tengo, cuál es el estado del arte, qué KPIs manejo, cuál es el origen del dato. Esto, señores, es lo más importante probablemente en cualquier proyecto y en cualquier inicio de proyecto. Sobre todo si estamos hablando de varios grupos, varios equipos o de tecnología no dividida, sino tecnología que está en silos, ¿vale? O soluciones que están en silos, que se hablan malamente entre ellas. Para eso hay que definir el gobierno del dato, hay que definir el modelado del dato, esto es data modeling, data governance, data quality. Hay que tener muy claro cuál es el origen del dato. Esto nos está pasando a nosotros. En este grupo en el que estoy de clínicas de reproducción asistida, estamos todos manejando el mismo vocabulario, mismos KPIs, vamos a ver los KPIs y vemos que la forma de calcular un KPI de una clínica o de un grupo con respecto a otro es diferente. Por tanto, estamos hablando de KPIs que no pueden compararse entre ambos. No estamos hablando de lo mismo, aunque suene parecido, ¿de acuerdo? De hecho, y os voy a poner aquí un ejemplo que lo tengo aquí preparado. Nosotros, todo esto que yo digo de equipo, tecnología, inventario y documentar todo, está en este caso en una plataforma que es Jira, bueno, en este caso Confluence, en donde todo ese audit, todo ese cuál es el estado de la tecnología, qué tenemos, lo tenemos en una herramienta Agile, en una herramienta tipo Wiki, donde todo lo estamos teniendo aquí, donde aplicamos el concepto de single source of truth, es decir, toda la documentación que hay aquí es la última, la única, y cuando hay un cambio se hace sobre esta documentación en la nube. No estamos enviando emails adjuntando esto es lo último que hemos descubierto, esta es la última versión, te adjunto la versión 17.2, que al final perdemos el control y dejamos de ser productivos. Aquí tenemos definido, oye, cómo tiene que ser o cuál es nuestra propuesta del modelo de datos. Todo esto son enlaces con documentación. ¿Entendemos? Lo que supone, ¿no?, un proyecto de transformación digital. Esto evidentemente se está haciendo con consultores, lógicamente, y a lo que quiero comentar es que para empezar un proyecto de transformación digital que suena muy bien, tienes que hacer cosas como, oye, ¿cuál es mi estado de la tecnología? Y esto, como estáis viendo, no tiene nada que ver con voy a hacer marketing digital, voy a hacer campaña en AdWords o voy a hacer una página web, sino que va mucho más allá y trasciende mucho más esas cosas. Y vamos a la última parte, que es la más extensa, que es eso que he comentado del Customer Journey como facilitador de la transformación digital. ¿De acuerdo? El Customer Journey, y sobre todo si venís de marketing algunos,
o incluso tecnología y habéis estado trabajando con gente de marketing, no deja de ser, bueno, es esa representación esquemática en forma de infografía que traza la experiencia de cliente desde el primer contacto que tiene con la empresa hasta el después, es decir, cuando ya ha sido cliente. Cuando hablamos de primer contacto, hablamos de publicidad, de marketing digital, de la valla que tengo en la carretera para que me vean, imaginaos, tengo una fábrica de muebles muy pintona, con muchos colorines, tal, para llamar la atención sobre mi competencia y sobre otras tiendas que son feas y vetustas. Bueno, pues eso es el primer contacto con el cliente. También cuando va a mi tienda, cuando va a mi negocio, cuando si es online, cuando va a mi página web, cuando hace una interacción, cuando es mi cliente y cuando es después. Es más, dentro de este proceso de transformación digital y del mapeo del Customer Journey, uno de los retos que pongo yo siempre sobre la mesa es ¿cuál debería de ser nuestro loyalty? Si somos clínicas de reproducción asistida, cuando alguien así ha hecho un tratamiento y va a conseguir su objetivo, ¿cuál es nuestro loyalty? Conseguir advocates, conseguir gente que nos recomiende, conseguir que repitan muchas veces. Hombre, un hermanito a lo mejor puede tener, pero 7 hermanitos no. Y aquí es donde viene, gracias a la tecnología, cómo puedo ampliar el negocio. Y aquí es donde ideas que tenemos es, oye, y si lo que hago es, gracias a que tienes un tratamiento conmigo, te doy acceso gracias a mi marketplace a mejores precios, por ejemplo, si vas a ser familia, pues de fabricantes de cunas, ropa de bebé, que solamente puedes tener en mi marketplace porque has hecho un tratamiento conmigo y porque yo tengo acuerdos especiales con estos fabricantes que ellos necesitan a la oferta, es decir, ellos necesitan a quién van a comprar y eso lo tengo yo sé que estos van a comprar. Y tú tienes algo que mi cliente necesita. Déjame un buen precio, yo le doy ese servicio al cliente y tú vas a seguir ganando porque no tienes que ir a hacer un marketing que te va a costar más. Simplemente déjame un mejor precio y ese va a ser tu coste de marketing y todos ganamos. ¿Y cómo puedo saber eso también o cómo puedo ponerlos en contacto? También gracias al Big Data, al Machine Learning, sabiendo qué familias van a tener qué bebé, niño, niña, poder adquisitivo, dónde vive. Bueno, pues gracias a todo eso puedo decir, oye, pues a este tipo de cliente o a esta próxima familia, pues lo que nosotros sabemos que puede necesitar más es esto. Ponemos en contacto, no con el permiso, cuando digo poner en contacto es que el cliente al final puede entrar en esa área privada y tener lo que necesita a un golpe de clic y a un precio mejor que si va al mercado. Eso es como gracias a la tecnología, mi labor o vuestra labor en el futuro es encontrar nuevos modelos de negocio, ampliar horizontalmente el negocio y yo no le voy a decir a un médico cómo tiene que hacer una reproducción asistida o una fecundación in vitro, pero lo que sí que puedo ayudar es a ampliar el negocio y a diversificar riesgos, por ejemplo. Con el Customer Journey, esto es un ejemplo ya real de lo que estamos haciendo. Aquí, cuando ya hemos hecho todo ese inventario que es lo que os he mostrado antes en Confluence, cuando hemos mapeado el estado de la tecnología, el origen del dato, los procesos y hemos documentado todo, es, vale, ya tenemos muy, muy claro cómo funciona el negocio y cuál es el estado del arte tecnológico. Siguientes pasos. Los siguientes pasos es dónde queremos estar de aquí a 3 años. ¿Cómo lo vamos a...? Y eso es lo que aquí llamamos, ¿veis? La visión. Oye, ¿qué objetivos tenemos? Evidentemente vamos a seguir haciendo entrevistas a gente de negocio, a gente de operaciones, a doctores, a las personas de financiero que, por ejemplo, están vendiendo opciones de financiación a esos posibles pacientes. Tenemos también que, con esas entrevistas, ¿no? Esto que hablamos de empatizar, tenemos que hacer talleres de Design Thinking. No sé si sois familiares o os suena esto del Design Thinking. Al final no deja de ser o de poner una metodología a el proceso, o más que proceso, es poner un proceso o una metodología a ese concepto o a ese ejercicio de brainstorming. Oye, ya sabéis, el concepto de brainstorming, de tormenta de ideas, eso es fantástico, pero si no las canalizamos, si no tenemos un acuerdo y si no ponemos luego cómo las vamos a ejecutar y cuáles vamos a ejecutar, no valen para nada. De ahí nace el design thinking. De hecho, son talleres, son jornadas de co-creación, donde salen todos los problemas que pueda haber en una compañía, en un equipo, desalineamientos que hay estratégicos, se ponen en común, se unifica esa visión de negocio, se traza claramente a dónde queremos ir y qué es realista conseguir, se
detallan todas las iniciativas para llegar ahí. Normalmente se suele hacer con un ejercicio dónde nos vemos, dónde queremos estar de aquí a 3 años. Para estar ahí, ¿qué tenemos que hacer de aquí a 2, de aquí a 1 y de aquí a 6 meses? Se van sacando todas esas tareas, se van viendo la dificultad que tienen, se van viendo el impacto en negocio, se van viendo si son realistas o no todas esas iniciativas que se están añadiendo en esas jornadas de cooperación para llegar a ese objetivo, y luego todo el equipo va puntuando y va señalando en cuáles nos deberíamos focalizar. Al hacer ese tipo de talleres de co-creación, hace que una empresa, un equipo, vaya remando, ¿no? Como siempre se dice, en la misma dirección, vaya con los mismos objetivos y todos alineados. Si no hacemos de vez en cuando este tipo de tareas, estos proyectos nunca salen, porque cada uno tiene sus objetivos, porque todavía las empresas están muchas estructuradas en silos, en departamentos, en presupuesto que es mío y tengo que proteger mi presupuesto y mi trabajo porque si no me mete un bocado el año que viene el de enfrente. Y con estos talleres de co-creación y de design thinking conseguimos primero limar todos esos problemas que puede haber, lo ponemos a todo el equipo remando en la misma dirección y se crea equipo. No sabéis lo eficiente que son para crear ese equipo y esa cohesión. Una vez que hemos hecho esto y que comprendemos el mercado y hacemos benchmarks también de la competencia, creamos los arquetipos de cliente, los buyer personas, ¿no? Concepto muy, el arquetipo de cliente muy marketingiano, hacemos los modelos de segmentación, todo eso luego al final lo plasmamos en proyectos. Y lo plasmamos, creamos también, perdonad, el Customer Journey, dibujamos el Customer Journey, plasmamos los proyectos y sobre todo esto que veis aquí, de un plan a 6 semanas que tenemos y que estamos ahora mismo haciéndolo en la fase final, nos vale para definir cuál es el stack de Marketing Technology que deberíamos de tener. ¿De acuerdo? Quedaros con esto. Cuando oigáis de MarTech, es Marketing Technology y me define ese stack de qué tipo de CRM de tener, qué CDP, Customer Data Platform, tengo que tener, qué herramienta de Marketing Automation también tengo que tener, cómo todo eso se va a integrar con los sistemas de la compañía, con el ERP, con el software médico, cómo va a haber esa comunicación bidireccional. Por lo menos todo eso se dibuja en planos para luego hacer los proyectos, ¿no? Y ahora vamos a crear ese Customer Journey Map. Esto que os pongo aquí es un ejemplo que podéis encontrar en internet. Digo este ejemplo, este pantallazo. Es un Customer Journey Map de un restaurante. Fijaos lo simple que es. Esto es la ideación, ¿vale? No es simplemente como una introducción. Oye, esto es el Customer Journey Map. Venga, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Mapeando todos los procesos. Vale, pues en el caso de un restaurante es pues entrada al local, la atención del camarero, elegir mesa, ver la carta, elegir los platos, evidentemente comer, pero luego pedir el postre, que es también otra experiencia, tomarme el postre, el café, pagar. Y aquí me faltaría, y de hecho un ejercicio que solemos hacer cuando doy alguna clase presencial sobre crear ese Customer Journey o Customer Experiences. ¿Y cuál sería el loyalty de un restaurante? Ojo, dices que es un restaurante, esto es para grandes empresas. Pues os diría, yo tengo una panadería o una pastelería no muy lejos de mi casa, donde cuando vas te preguntan si eres cliente o si estás en su club y solamente necesitan el teléfono. Tienen por detrás un CRM que vas, supongo que no voy mucho, simplemente las 4 veces que he ido me lo han preguntado, no tengo, como no voy mucho no me lo hago, pero entiendo que ahí me intentarán perfilar, verán mis hábitos de consumo y me mandarán ofertas, me mandarán emails, me mandarán SMS, oye, tengo ahora esto, y es muy útil para esa pastelería. Pensad que esa pastelería a lo mejor hace 30 tartas al día y a veces pues se puede quedar corto, largo, tal, pues cuando ve que se está quedando, que le va a sobrar género, puede decir, oye, antes de tirarlo, oferta especial a toda mi base de datos, por la mitad de precio tienes esta tarta. Y dices, es que por la mitad de precio por lo menos minimizo la pérdida, porque perdería más si directamente tiro entera la tarta, ¿no? Pues ese tipo de cosas le hace ser mucho más eficiente y es una, de verdad, pastelería de calle, no tiene más. Aquí lo que me faltaría es, oye, ¿cómo puedo hacer ese loyalty? Como el ejemplo que os he puesto de la pastelería, o lo que yo os he preguntado, ¿no? Os he puesto sobre la mesa. En mis clínicas de reproducción asistida, ¿cuál es el loyalty? ¿Cómo puedo generar loyalty? ¿Cómo puedo generar advocates? ¿Cómo puedo generar, ¿verdad? Iba a decir NPS, bueno, no es exactamente NPS, NPS es cuán de probable sería que me recomendaras, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo generar esa afinidad con la marca? Y más en una industria, y hablo de la nuestra, o en un sector
en donde lo que nosotros hacemos, y perdonad la frivolidad, es una commodity. Cuando tú vas a una clínica de reproducción asistida, tú quieres un bebé sano. Y te da igual que sea con nosotros o con la competencia. El producto final, y perdonad por la frivolidad, es un bebé sano. Punto. Si lo haces con una máquina X, con otra máquina, con una técnica tal o con la otra, me da igual. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Ahí está. ¿Cómo hacemos que nuestro servicio sea diferente? Por mucho que yo le diga que tenga el mejor laboratorio del mundo, ¿se lo puede creer o no? Ojo con esos retos. Siguiendo con el Customer Journey, una vez que he hecho este mapeo, normalmente lo que se suele hacer, dependiendo del negocio, es qué áreas son visibles y qué áreas son invisibles. Perdonad, antes de llegar aquí. Cuando hago esto, lo que tengo que ver es qué puntos positivos tengo y qué puntos negativos tengo y qué stoppers hay. Un stopper, por ejemplo, es si está sucio la entrada local, pues entonces no voy a entrar. No es un stopper, por ejemplo, el pagar. Yo no sé si el pagar va a ser bueno o malo. Ahora, si tengo una mala experiencia cuando voy a pagar, pues a lo mejor me lo pienso el volver, ¿no? Pero esto es un stopper porque si veo que está sucio el local, directamente es que ni entro. Bueno, todo esto también lo suyo es que lo haga una empresa externa, porque si no tendríamos nuestro propio sesgo, o el nuestro o el de nuestros empleados. Luego al final se hace, oye, ¿qué aspectos son visibles y qué no? Oye, pues ¿qué es visible? Pues es visible la atención que me da el camarero, es visible la presentación que tú tienes de la tienda. ¿Qué es lo que no es visible? Cómo están los cocineros haciendo la comida. Visible es la presentación del plato, pero no cómo lo hacen. En todos esos puntos de interacción también tenemos que intervenir, evidentemente, ¿vale? La creación, una vez que tengo el Customer Journey, tenemos que crear un Service Blueprint y esta es la clave. Y ya un Service Blueprint, como estáis viendo aquí, es una representación ya esquemática a modo infográfico. De hecho, el Customer Journey es esa representación a modo infográfico, como estáis viendo aquí, de una experiencia de cliente desde el antes, durante y después. Y aquí lo tenéis. De hecho, eso está mapeado con el buying cycle del usuario. Tengo un deseo, hago una investigación, planeo, hago, en este caso, es un ejemplo también visto en Internet de una agencia de viajes. Hago una reserva o de un hotel. Llego al hotel, hay lo que es la comida, lo que son los servicios que tiene el hotel, lo que tiene el checkout, bueno, todo eso, ¿no? Con el Service Blueprint, aparte de hacer el storyboard y la descripción, o sea, hay que detallar la descripción de cada punto de contacto y sobre todo hay que poner los pain points, puntos de dolor y los puntos wow o los puntos de delight, también se llama, de excelencia, en qué soy muy bueno y en qué tengo puntos de dolor. Un mismo touch point puede tener puntos de dolor y puntos de excelencia, ¿eh? O sea, es decir, podemos encontrar, oye, pues esto lo hacemos mal, pero también en esta misma experiencia esto lo hacemos bien. Puede haber varios. Normalmente sí que es cierto que lo que se hace es identificar dónde tengo un problema o qué parte de los touch points o en qué parte en todo el flujo donde tengo problemas, ¿de acuerdo? Y sobre todo también se proponen ideas o soluciones no definitivas, simplemente se van proponiendo. Con esto, lo primero que haces es un as is, un Customer Journey como lo tienes ahora. Y a partir de aquí, tú vas creando y vas ideando cómo debería ser tu experiencia en el futuro. De hecho, ahora os he estado enseñando pantallazos o ejemplos de Internet, pero esto es algo con lo que nosotros estamos trabajando. Aquí nosotros ya hemos diseñado nuestro Customer Journey, de momento no de forma infográfica, pero sí cuando un paciente está en esa fase de awareness, cuando toma la decisión de ir con nosotros, cuando está en la fase de diagnóstico, cuando empieza el tratamiento y qué pasa después del posttratamiento. Ojo que esto es el as is, como es. Aquí, como veis, no estoy teniendo lo del marketplace ni la idea para hacer loyalty porque todavía no lo tenemos. Eso sería parte del to be. Y de aquí lo que estamos haciendo es mapeando todos los procesos y todas las herramientas tecnológicas. Recordad lo que os he enseñado antes en Confluence, recordad todo ese inventario de tecnología, recordad todo ese mapa de procesos. Aquí es donde los mapeamos. Aquí cada proceso lo vamos poniendo en cada punto de contacto de interacción que hemos sacado del Customer Journey. Esto que veis aquí es back office, es decir, lo que hay por detrás de este Customer Journey. Esto es simplemente un resumencito, un esquema. El documento original que estáis viendo ahora, que estáis viendo en mi pantalla, es este Excel. ¿Veis? ¿Veis? Este Excel nos sale con este Customer Journey qué características, qué funcionalidades tienen que tener nuestro
stack tecnológico, si ya lo tenemos y qué componente es. Pues esto parte, el Sales Funnel Tracking es parte del CRM, que a su vez tiene que tener, lo que os he comentado antes, un CDP, tiene que tener una herramienta de marketing automation, esto del assignment of a partner to the patient, bueno, si HIS es el Health Information System, es decir, nuestro software médico, qué parte del componente es, en qué parte del Customer Journey, en qué pasos toma parte, oye, 1, 2, aquí 1, 3, pues este componente es clave aquí en el First Appointments, pero también clave en toda la parte de diagnóstico. ¿Veis? Vamos poniendo IT, vamos poniendo negocio, o mejor dicho, perdonad, vamos poniendo IT, vamos poniendo marketing y vamos poniendo ese concepto de transformación digital para cumplir objetivos concretos de negocio o para ayudar procesos concretos de negocio. No son iniciativas aisladas. No es que, porque sí, voy a hacer, por ejemplo, una cosa que se ha hablado mucho en la compañía, vamos a digitalizar todo el tema de consentimientos informados, que la gente cuando vaya tiene que firmar que sabe, pues como en todo tratamiento médico, oye, tienes estos riesgos, oye, esto se compone de tal y tú lo tienes que firmar. De momento y a día de hoy se sigue haciendo con papeles. Pues evidentemente lo queremos digitalizar. Pero si simplemente digitalizamos eso, estamos haciendo una iniciativa aislada. La cuestión es, esa iniciativa, ¿dónde encaja dentro del Customer Journey? ¿Qué prioridad tiene? Si es un pain point que nos va a... Si es un pain point importante ahora, que si lo solucionamos nos va a diferenciar de la competencia, y si tiene un coste y una implementación razonable en el tiempo, de tal modo que lo podemos considerar un quick win y lo podemos iniciar como una pieza del puzzle de lo que es ese gran puzzle que es el Customer Journey dentro de la transformación digital. Hecho esto y creado el Service Blueprints, tenemos que definir los casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Un caso de uso describe la interacción de un cliente potencial o actual con la empresa en detalle. Es decir, un caso de uso que muchas veces también en Agile suele ser el equivalente, ¿no? Éticas de usuario, es decir, vas describiendo una interacción de la empresa, del cliente con tu empresa. Ejemplo, en el caso nuestro de clínicas, voy a detallar el caso de uso que es ir a la clínica y esperar a que te atiendan, por poneros un ejemplo tonto. En el caso en el que estaba en Pullmantur, un caso de uso era el embarque. Oye, el caso de uso es llegas al puerto, tienes que pasar la cola, el control de pasaportes, tienes que dejar la maleta, tienes que rellenar una serie de documentos. ¿Cómo podíamos digitalizar eso? ¿Cómo podíamos hacer el onboarding, el embarque de forma mucho más rápida? Estamos pensando en que tú tuvieras un horario o que tú tuvieras una aplicación móvil donde te dijera ve a las 10:30 aquí y según vas, entras y ya está todo. Puedes ir rellenando a través del móvil o a través de una tablet toda la información que te vamos a pedir en ese punto de embarque. Eso sí, tienes que ir hasta ahora, si no, se te pasa la baza y te pones en la cola y tardas las 2 horas que se tarda siempre. Ese tipo de cosas, ¿no? Esos son los casos de uso. Todos los casos de uso componen la experiencia del cliente. Y un caso de uso aislado es uno solo, pero todos juntos, de forma holística, componen esa experiencia de cliente y esa, al final, transformación digital, ¿no? Entonces, rápido, un ejemplo de caso de uso aquí de forma esquemática. Pues en el caso de las clínicas, oye, la experiencia y comunicación con el paciente antes de la primera consulta. Pues podemos sacar los pain points, la incertidumbre sobre qué tengo que llevar, los análisis, si tengo que ir en ayunas o no. Pensad que nosotros tenemos varias visitas de ese posible paciente antes de iniciar el tratamiento. Vas, te enteras, luego te decimos que tienes que venir, tienes que hacerte unos análisis para ver qué problema puedes tener, para sacar cuál es el problema que tienes exacto y decirte, oye, tu tratamiento es este. Por dentro de la reproducción asistida hay muchos tipos de tratamientos, dependiendo del tipo de problema que pueda tener ese paciente. Pues eso genera incertidumbre. Es un proceso complejo y es un proceso en el que además la gente viene ya rebotada, viene triste, viene angustiada. Es fundamental esa experiencia de cliente. Tengo que ver este caso de uso, qué prioridad tiene, qué impacto en operaciones tiene, qué impacto en negocio tiene. Es decir, tiene un impacto importante, me va a hacer diferente, me va a mejorar esa experiencia del cliente, o es un impacto pequeñito, porque si es un impacto pequeñito lo puedo dejar para lo último porque no va a generarme una disrupción, no me va a generar algo importante de cara al cliente. ¿Qué tipología es? ¿Es algo que tengo que tener, que está bien tener o que no lo necesito ahora? ¿Qué objetivos tengo con este caso de uso? Pues manejar las expectativas, reducir la ansiedad. ¿Cuál es la descripción del proceso?
personalizar la experiencia en el primer instante, proveer al paciente de información detallada, dar la posibilidad de contratar servicios con antelación. Imaginaos, oye, que tienes que venir a una punción, que tienes que venir a que te hormones, a lo que sea, tal, o a una transferencia de embriones, ya cuando se inicia el tratamiento, si no puedes venir conduciendo porque luego vas a necesitar asistencia, si lo necesitas te ponemos nosotros el Cabify gratis, porque tenemos acuerdo con Cabify, por ejemplo. O oye, o si necesitas parking, dínoslo, que te buscamos el parking. Eso es la experiencia del cliente. Para eso tú necesitas tener herramientas, canales de comunicación con el cliente y un marketing automation que haga todo eso solo. Porque si tú dependes de que la persona de recepción o de ventas esté pendiente con cada uno de los clientes de lo que necesita, es imposible de manejar. Si tú, en cambio, tus herramientas son capaces de ver qué tipología de cliente, en este caso paciente, entra y qué puede necesitar, son opciones que se le va dando de forma automática. Y cuando pide, si necesito un Uber, un Cabify, o se lo pide la de recepción, o directamente estamos conectados con Uber, que le sale el interface para decir a qué hora, qué día y cuándo. Y cuando pinche el usuario, eso nos pasa a nosotros y es parte del tratamiento. ¿Veis? Con estos casos de uso que forman parte de ese Customer Journey, vamos creando una experiencia gracias a la tecnología digital y vamos transformando digitalmente a la empresa sin hacer iniciativas aisladas, como el ejemplo que os he puesto antes, de la digitalización de los consentimientos informados, ¿no? Aquí voy rápido con esto porque vamos un poquito justo de tiempos, pero bueno, pero un ejemplo de todo lo que se compone un caso de uso. Y al final, un caso de uso acaba con qué desarrollos tecnológicos exactos necesito para poder hacer esto. Oye, que primero tengo que tener un data quality y un data cleansing. Si no lo he hecho, no puedo empezar a hacer esto, que es la razón por la que hicimos ese proyecto el año pasado de inventario de IT, origen del dato, gobierno del dato. Primero tengo que poner orden ahí para luego poder iniciar un proyecto así, que sea común en toda la compañía, en todas las clínicas, y poner un sistema que dé servicio a nivel corporate a las clínicas actuales y a las futuras que puedan ir incorporándose al grupo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Y estamos ya acabando, ¿de acuerdo? Para dejar al menos 10 minutos. Se lleva a cabo, aquí llamo esto del agilismo, bueno, con metodologías agile, y es lo que os comentaba al principio. Para poder llevar a cabo todo esto, tú no puedes hacer hoy en día como se hacía tradicionalmente, un proyecto donde estos son mis requisitos a día de hoy, me lo empaquetas, lo planifico a 3 años o a 2 o a 1 y toma, aquí tienes el paquete y lo tienes que validar. Además, te tiras un mes validando y luego es cuando salen los disgustos, los fallos, esto no lo había pensado, o a mitad de proyecto me he equivocado en esto y tengo que meter esto otro. Y en un proyecto tradicional, que es con metodología en cascada, no puedes hacerlo. Por eso se trata de meter Scrum, Kanban. De hecho, hoy en día el estándar es hacer un Scrumban, es decir, hacer tableros Kanban. No voy a explicar qué es un tablero Kanban, pero si queréis o tenéis dudas o curiosidad, me contactáis por LinkedIn y lo vamos y comparto con vosotros el conocimiento sobre esto y cómo nosotros estamos trabajando todos los proyectos con tableros Kanban y también con metodología Scrum con sprints de 2 semanas. Es decir, cada 2 semanas entregamos un producto mínimo viable. Para que os hagáis una idea, un producto mínimo viable puede ser el módulo de pedir citas de una web de una clínica. Es un producto mínimo viable cerrado que tiene que funcionar. ¿Es lo que queremos? Sí, perfecto. Pues es un módulo ya hecho, mientras vamos construyendo otros módulos que luego se unirán entre ellos. Que resulta que validamos ese producto mínimo viable, o mejor dicho, en el testeo no nos funciona, no nos gusta, no es lo que pedíamos. El alcance es tan pequeñito que es fácil arreglarlo. El problema lo tienes cuando un proyecto enorme te lo dan y lo tienes que validar en su conjunto. Te mueres en detalles, es imposible validar todo. Y es cuando los proyectos fallan, cuando salen a producción y empieza eso a fallar por todos sitios, no se ha testeado todo, no está maduro. De hecho, así es como funcionan las aplicaciones móviles. ¿Por qué cada semana estáis recibiendo N actualizaciones de las aplicaciones? Porque están continuamente iterando, continuamente probando, continuamente sacando producto mínimo viable. Y si ven que se recibe bien por el mercado y funciona y consiguen sus objetivos, siguen iterando, siguen iterando. ¿Qué no funciona? O pivotan esa solución o directamente la quitan. Google lo hace mucho. Google te saca un producto, luego te lo quita, lo descontinúa, lo cambia. Entonces, en la mentalidad de la empresa, mejora también porque Agile, aquí lo tenéis, 11% de proyectos Waterfall tradicionales acaban en éxito por el 60% de los Agile. Una gran diferencia. Ojo, que esto también significa que 4 de cada 10 fracasan. Eso está a la orden del día. Mejora continua. Hay que manejar un backlog, en este caso por parte de la empresa y del cliente.
la figura del Product Owner es fundamental, que es quien maneja esos requisitos, esas tareas por parte de la empresa que se agrupan luego en éticas de usuario que forman parte de esos casos de uso que a su vez forman parte de ese Customer Journey, ¿no? de esos proyectos de digitalización. Hay una integración continua, es lo que he comentado, cada sprint entrega un producto mínimo viable. Ojo, no es un producto mínimo viable por sprint, puedo tener N productos viables por sprint, porque puedo tener varios equipos trabajando en paralelo. Lo que pasa es que internamente, dentro de la compañía, tenemos que ser capaces de aguantar esa velocidad, de hacer esa recepción y de testear cada 2 semanas todos esos entregables. Por tanto, tenemos que tener un equipo bien dimensionado. Cada producto mínimo viable forma parte de un módulo, es decir, un caso de uso. Ese caso de uso puede estar formado por varios productos mínimos viables, por varias funcionalidades, ¿de acuerdo? Que encajan dentro de un puzzle a su vez, que es el de la experiencia de cliente y el de la transformación digital. Hablo mucho del Customer Journey, del Customer Experience, porque es poner al cliente y a negocio, pero sobre todo al cliente, en el centro. Eso que habréis oído hablar 1000 veces de Customer Centricity. Bueno, pues el Customer Centricity, como lo llevas a cabo, es con un proyecto así, más allá de que en un PowerPoint, objetivo de la empresa, Customer First, y luego, como me pasaba a mí en Pullman Tour, un ejemplo, era Customer First, ¿vale? Yo quiero que mi cliente sea capaz de reservar un camarote con un email y diciendo que van 2 adultos y 2 niños y que luego, de aquí a que haga el viaje, me rellene todos los datos, los pasaportes, el no sé qué, que era un proceso tedioso. Entonces, que digo, oye, que por 20 euros me pueda reservar un camarote y tiene 2 semanas para rellenarme el resto de datos. Lo que no quiero es que en el proceso de venta hacerlo súper largo. Qué bien, fantástico, muy bien. Y cuando íbamos a implementarlo, nos dicen que el Booking Engine de Pullman Tour que está hecho de tal forma que o le meto todos los datos o no puedo hacer eso que había pedido yo. ¿Vale? ¿Y por qué no lo cambiamos? Porque es muy caro y porque hemos trabajado así toda la vida. Cuando vino lo del COVID, esa era una de las rocas en las que estábamos, uno de los problemas en los que estábamos. Y yo era el que abanderaba la bandera de la transformación digital diciendo, señores, me da igual que nuestro Booking Engine haya sido hecho así, que cueste mucho cambiarlo. Estamos perdiendo dinero y estamos perdiendo reservas porque ese usuario en ese momento con el móvil no puede rellenar toda esa lista y se va a ir a booking.com que sí le permite hacer lo que yo estoy proponiendo. ¿Vale? Conclusiones. Rápido, pues la transformación digital tiene que ver más con procesos, gestión del cambio, con cambiar rápido. El factor humano es fundamental. El ejemplo que os acabo de poner de Pullman Tour, gente que no quería cambiar, pues porque, oye, toda la vida habíamos trabajado así y eso era un coste importante, el cambiarlo. El Customer Journey pone el negocio en el centro, me da una foto de lo que tenemos ahora y a dónde queremos ir, que forma parte a su vez de esa transformación digital. Y para poder hacer esto, es Cloud Technology, lo que pasa es que no me he metido mucho en la parte IT, metodologías Agile, estar muy preparados para el cambio y para ese concepto o para esas metodologías de Change Management que se llevan hablando de hace 15 años de ellas y que siguen tan vigentes ahora como hace 15 años. De hecho, antes se hablaba de Change Management, ahora se ha sustituido ese Change Management por transformación digital. Pero nada, que he corrido un poquito, pero es que me he comido el tiempo y acabo ya y listo para las preguntas. Voy a ver el chat. Todavía no hay preguntas, ¿de acuerdo? Todavía, así que si las vais haciendo en el chat. A ver, Hermes nos comenta, ¿es posible aplicar la transformación digital? Ups, espera que se me va. ¿Es posible aplicar la transformación digital a una campaña política local, municipal, por ejemplo? Si es posible o no, no lo sé, pero que tienen incentivos cero para aplicarlo en la política y para que los funcionarios y las administraciones lo apliquen, es tal cual. Yo no visualizo como una campaña política, hablo de campaña, una campaña electoral puede ser agile. Bueno, puede ser agile en el sentido de pedir los carteles, de pedir a nivel un poco de comunicación. A ver, evidentemente sí existe el lean marketing, agile marketing, sí. Desde ese punto de vista, sí. Pero desde el punto de vista de meter agile en la toma de decisiones de las administraciones públicas, no es que no lo vea, claro que sí lo veo, pero no tienen incentivos cero. ¿Cómo consideras, nos dice Jaime, cómo consideras que se puede implementar la transformación digital en una empresa industrial B2B mediana o pequeña? Bueno, ¿cómo? Al final, aquí hay una
pequeña variación, ¿no? Cuando es B2B, hablamos de account-based marketing más que de B2C, hablamos de gestionar cuentas, pero en el fondo es lo mismo. Mi cliente, da igual, de hecho yo cuando iba a la universidad nos lo dejaban muy claro, en dirección comercial y de producto. Nos decían, señores, me da igual que vendas un producto o un servicio y me da igual vender a un B2C o a un B2B, es un cliente igual. Entonces, los procesos son diferentes, la toma de decisión es diferente. En B2C hago mucho inbound, hago mucho contenido, hago muchos funnels de marketing para B2C, muchas landing pages. En el tema B2B tengo que hacer lo mismo, pero con una orientación diferente. Imagínate que si soy un B2B y vendo impresoras industriales, pues a lo mejor uno de los stakeholders que tiene la última decisión es el director financiero para saber cuánto me cuesta esa inversión en esa máquina, cuánto me cuesta el apalancamiento financiero y la amortización. Bueno, pues el contenido que tengo que crear o el lead magnet o el PDF que tengo que crear para el director financiero será muy distinto al de B2C, pero en el fondo es lo mismo. Va a haber más stakeholders a la hora de tomar la decisión, es decir, va a haber más decision makers, pero tengo que tratarlo de ese modo y, por ejemplo, herramientas como HubSpot, pero también como Salesforce, HubSpot la conozco un poquito más, también tienen módulos de account-based marketing precisamente para tratar, y aquí estoy hablando un poquito más de marketing, ¿vale? Ahora, a la hora de la transformación digital, tú piensas que son procesos. ¿Dónde estoy ahora y cómo puedo mejorar? Os he puesto el ejemplo de la impresora industrial. Y si tengo que pivotar mi servicio y en vez de vender impresoras, tengo que poner printing as a service, impresoras como servicio, no te preocupes, yo te la instalo en tu sitio, tal, pero vas a pagar por impresiones hechas, no por tener ahí un hierro. Y en el momento en el que no te valga o no quieras, voy, la recojo y yo la sigo reutilizando. Entonces, eso es una forma, en cierto modo, de gracias también a la tecnología, aplicar lateral thinking, se llama también, ¿no? Jaime Manrique, no, perdonad, Urco Puga, hombre, gracias, Urco. Es un antiguo compañero de Parques Reunidos, al que le tengo mucho aprecio. Y me dice, danos 3 tips, para una buena medición del impacto en Profit and Loss de una iniciativa de desarrollo. Ejemplo, asegurar nice to have versus must to have, se fundamenta en un impacto real y minimiza fricciones entre departamentos. Un abrazo, gracias. A ver, esto casi prefiero, esta es una pregunta con trampa que tengo que pensar ahora bastante, Urco. Entonces, danos 3 tips para una buena medición del impacto en pérdidas y ganancias. A ver, normalmente, dependiendo del caso de uso o dependiendo de lo que se quiera implementar, pues tiene que tener un impacto económico. Y ese impacto económico, y voy a decir una generalidad, ¿vale? Pero va a ser o bien en reducción de costes, o va a ser porque vas a incrementar los revenues. Lo difícil, y lo sabe bien Urco, ¿verdad?, es cuánto de tu incremento de revenue lo asignas a una iniciativa de transformación digital. Eso es realmente lo difícil. Entonces, hombre, ya se juegan con escenarios, se juegan hoy en día con modelos predictivos, hay herramientas como ClickView, como Tableau, como incluso el propio Power BI, que bueno, que te permiten modelar cuando tienes muy bien ya hecho lo que es tu estructura de datos, tu data warehouse, tu data lake, tú puedes jugar con escenarios y puedes ver o puedes visualizar o puedes tener ese escenario de impactos o en costes o en revenue y por tanto en pérdidas y ganancias. Pero eso habría que verlo por proyecto. Entonces, mis 3 tips, también, hombre, se puede hacer por KPIs. Y por KPIs puede ser, oye, ¿cuál es mi Customer Life Cycle? Gracias a esto he aumentado el Customer Life Cycle. Os pongo un ejemplo. Mira, que lo tenía en mente y no me ha salido en la presentación. Hay una empresa automovilística que cuando en Pullmantur nosotros hicimos el proyecto de Customer Experience, pues también se lo hicieron para esta empresa automovilística y decían, oye, es que ellos decían que el Customer Life Cycle era de 7 años. A los 7 años de media cambiaban de vehículo. Y cuando nos metimos nos dimos cuenta que esa era la media típica de un señor come un pollo y otro señor come 0 pollos. ¿Cuántos comen entre los dos? Medio pollo, mentira. Pues pasaba lo mismo. Es que estaban los clientes que cambiaban cada 4 o 5 años de vehículo y los que cambiaban cada 12. Y ellos se dedicaban a cuando un señor tenía, o señora, un cliente tenía 7 años ya, le decían, ahora es el momento de cambiar el vehículo. Pues no, oye, pues el que lo quería cambiar ya lo ha cambiado y el que lo va a cambiar dentro de 12 años todavía tiene mucho que hacer por su coche, por su vehículo. Por tanto, una forma también de medir el impacto puede ser ese Customer Life Cycle.
y puede ser ese lifetime value. Si yo aumento el Customer Life Cycle y aumento el lifetime value y puedo medirlo, o por lo menos puedo jugar con escenarios, puedo decir una forma en la que voy a medir el éxito de esta estrategia de transformación digital o estas iniciativas de transformación digital va a ser con este lifetime value. Puede ser también en cómo tú vas aumentando el valor de tus leads. Oye, es que por captar leads, si yo hago una media, cada lead me supone, o el coste por lead son 2 euros, pero cada lead me supone 5 euros de beneficio. Si consigo aumentarlo a 7, a 9 o a 10 y el coste lo sigo manteniendo, es también una forma de medir el éxito, en este caso no de la transformación digital, sino de una iniciativa de digitalización en la forma de captación de leads. Gustavo López, y perdonad que vaya muy rápido porque además la pregunta de Urco es para hacer otra masterclass. Mi cliente tiene muchos RPA, Robot Process Automation, que buscan reducir tiempos en el registro de datos. Sin embargo, en algunos casos participan en interfaces muy robustas donde existen muchos datos que reposan en sistemas externos que terminan afectando la performance de mi ERP. ¿Cómo optimizar este tipo de procesos? Ahí, Gustavo, es un proceso de ingeniería. Es decir, evidentemente hay que mapear los procesos, hay que ver, oye, esos sistemas externos son necesarios, no son necesarios, cómo se conectan entre ellos. ¿Lo hacen a través de web services, a través de API REST, de XML, o lo están haciendo a través de que pongo los datos en un FTP y entonces por la noche voy y cojo los datos y jalo los datos y los pongo aquí? No lo sé, eso es un proceso un poco de ingeniería, ¿no? Y si se rompe uno de esos procesos y no se nos dan cuenta hasta el día siguiente, pues claro, pues provoca retrasos. Me dice Roberto Esteban, ¿podría ampliar el software que mostró para la gestión de información de un proceso de transformación digital? Bueno, ese software creo que te refieres a Jira, Confluence, hay muchos en el mercado. Jira, Confluence es un módulo de Jira, Confluence es el módulo wiki para documentar todo ese proyecto y para tener toda la documentación en un único sitio y evitar el email, evitar el enviar correo, documentación por email, sino que todo lo tienes ahí y todo se trabaja en la nube, en este caso en la nube de Jira, ¿vale? Y cuando un documento se cambia, se modifica, se hace la notificación correspondiente al equipo, ya ha habido este cambio, pero no está manejando miles de documentos. Software está Jira, está Colab, está, para empezar, yo también os recomiendo, si tenéis cuentas Microsoft 365, que empecéis con el Teams. El Teams tiene una funcionalidad de wiki muy básica, pero os vale para ese gobierno de proyecto, e integrar Trello en el propio Teams. Trello es una funcionalidad, me parece súper completa, para crear tableros Kanban y empezar a implementar esa metodología Agile, en este caso Kanban, pero también puedes hacer un Scrum. De hecho, si pagas ya la licencia de Trello, que es muy poquito, o pagas algunos Power Apps en Trello, puedes convertir un tablero Trello en un Scrum, viéndolo por sprints de 2 semanas o de 4, dependiendo del proyecto. Entonces, hay mucho, Roberto, Asana también, Jira, Confluence, Zendesk, bueno, hay muchos, ¿vale? Te puedo dar una lista, pero también con buscar en internet verás un montón. Omar Miranda, ¿la agilidad es el único camino para implementar la transformación digital? A ver, Omar, me voy a mojar. Probablemente no, pero yo te diría que sí. Si no eres ágil, es imposible. Aquí me mojo. Si yo soy consultor o implementas metodología Agile o harás algo que se parezca a una transformación digital, a lo mejor te quedas en una digitalización a medias, pero no lo va. El concepto de Agile, el concepto, lo había puesto ahí en la presentación, aunque no lo he comentado, ese moto que tiene Facebook de Move Fast, Break Things, si no lo haces en Agile no puedes. ¿Por qué? Porque al hablar de concepto producto mínimo viable que está muy asociado a las metodologías Agile, si tú rompes algo y te das cuenta de que te has equivocado, te vas a dar cuenta muy pronto. Y el coste de romper algo va a ser mínimo y lo vas a poder asumir. Si no eres Agile, vas a hacer un proyecto de 1 año, de 6 meses o de 4 meses, integrando, desarrollando, te lo van a dar, te vas a dar cuenta de que eso está roto, de que eso no funciona y vas a poner, no sé si en compromiso la existencia de la empresa, pero sí que vas a hacer un agujero financiero importante. Por eso es tan importante la Agile, porque, y hay que asumirlo, nos vamos a equivocar y más en un mundo VUCA con tanta incertidumbre y tanta ambigüedad y complejidad, nos vamos a equivocar o vamos a tener hipótesis que no son correctas. Cuanto antes nos demos cuenta y antes podamos pararlas o pivotarlas, a ver, una de las cosas, el Agile no es garantía de éxito, simplemente es garantía de que vas a
vas a poder reaccionar rápido al cambio. Muchas veces en Agile ha pasado que hay gente que se enroca y con que esté viendo delante de sus narices que eso está mal, sigue. Entonces el Agile pues tampoco vale para mucho. Buenas tardes. Para una pyme, crear primero una web, marketing digital, redes sociales. Nos lo dice Noelia Serrano, que está perdida. Bueno, para una pyme, yo lo primero que haría, y si somos muy pequeñitos, una web, hombre, una web de información, sí, siempre, pero no me metería a vender online. Yo lo que me metería es redes sociales, me metería a tener presencia en agregadores, en recomendadores, en Google My Business, en lo que opinan de mí en Facebook, y sobre todo lo que haría es construir un CRM, empezando con un modelo freemium, con un Pipedrive o con un Sugar CRM o cosas así, o un Mautic, que es open source. Dice, es que no sé, pues a lo mejor se necesita una pequeña ayuda, pero en el fondo, a poco que seamos un poquito ágiles y espabilados, el construir un CRM muy básico, donde podamos, cada vez que alguien viene a nuestra tienda, por ejemplo, si somos una pequeña empresa o a nuestro negocio, preguntar por su email, meterles en el... Es el ejemplo que he puesto de la pastelería, meterles en el sistema, cuando se vayan a hacer una automation, qué tal ha sido tu experiencia, cómo te puedo ayudar, y si es buena, puedes hacer otro automation, que eso, todas las herramientas vienen, de CRM ya vienen con ellos. Oye, pues si es buena, pues estaría eternamente agradecido, sí, me pones una reseña en Google. Si es mala es, oye, ¿no te importaría que te llame para ver por qué ha sido mala la experiencia? Y yo creo que eso va primero y va antes que meterme en un proyecto enorme de hacer una página web, manejando un catálogo importante, luego la logística, en el caso de que entreguemos productos, ¿de acuerdo? Me dice José Andrés, buenos días, una pregunta, ¿cómo afecta directamente la transformación digital en los trabajadores? Es decir, capacitaciones, soft skills, habilidades digitales. Pues hombre, en lo que he comentado, el factor humano es fundamental. Sin factor humano, sin contar con la gente, todo proyecto de transformación digital fracasa. La cuestión es que vamos a tener resistencia al cambio. ¿Qué hacemos para salvar esa resistencia al cambio? Talleres de design thinking, de co-creación, ayudan a bajar esa barrera de resistencia al cambio. Capacitación. Tenemos que capacitar. Habrá gente que venga ya muy digitalizada y muy abierta al cambio, y cuanto más jóvenes así será, y habrá gente que le cueste más. Pero normalmente a la gente le gusta aprender. Lo que no le gusta es que le den lecciones, pero sí aprender. Oye, pues si les ayudamos en esa capacitación y en tener esas soft skills, probablemente sí que bajarán esa resistencia al cambio y se embarcarán en el proyecto. Si ignoramos el factor humano y no capacitamos a la gente, fracaso asegurado. También debería de estar sponsorizado por la dirección. Si un cambio de la forma de trabajar, de cómo hemos trabajado, porque realmente la transformación digital no va a acabar nunca, señores. A lo mejor lo llamamos de otro modo dentro de unos años, pero vamos a tener que estar en continuo cambio y aprendizaje siempre. Por tanto, tenemos que, cuanto antes capacitemos a la gente para que sea consciente de que tiene que salir de esa zona de confort, mejor. Y si no lo hacemos, siempre puede haber, si no lo hacemos, condenados al fracaso. Y siempre puede haber gente que es que se resista. Bueno, pues es gente que se resiste porque sí, y que hagamos lo que hagamos, no está dispuesta a cambiar, pues habrá que tomar soluciones drásticas. Pero normalmente esto no suele pasar y la gente no es tonta. Y salvo, como he comentado al principio, que seamos funcionarios que no tienen ningún incentivo al cambio, pues en el mundo privado es lo que nos toca. Nos comenta Rudy Salas, algo que me llamó mucho la atención fue el newsjacking. ¿En qué categorías de productos es más efectivo? Pues hombre, depende. Nosotros, el newsjacking, por ejemplo, os pongo un ejemplo, Mastercard hizo un newsjacking a Djokovic en el pasado Open de Australia. Ya sabéis la polémica con el tema de las vacunas, y que como no estaba vacunado no le dejaron entrar a Australia. Salió Mastercard y dijo, problemas con tu visa, usa Mastercard, y de fondo Djokovic. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de newsjacking. Pues, a ver, cuando sea productor de consumo, cuando sean en productos o en mercados muy maduros, te diría que vale muy bien el newsjacking, pero es un arte. Tienes que tener un community manager que tiene que ser un artista, y también la empresa tiene que tener esa mentalidad de probar ese tipo de cosas, porque es una empresa muy tradicional, que muy hermética, que toda la comunicación pasa por el mismo funnel y por la misma persona, y lo tiene que aprobar el CEO, no hagas newsjacking porque te van a poner en la calle. En nuestro caso de la salud y de clínicas de reproducción asistida, hacer newsjacking es un poquito complicado. Bromas no podemos hacer. En nuestro caso lo que tenemos que ir es
al sentimiento. Cuando digo sentimiento es a tocar algo que sea touch feeling, ¿no? Cosas así, que toque pues es muy sentimental, muy de experiencia. Pero en general, todo lo que sea gran consumo y mercado muy maduro, pues el newsjacking, si estás dispuesto también a que te caigan palos, pues sí que serían industrias que le puede venir muy bien. Julio Leandro dice, ¿algún documento que explique cómo integrar diferentes metodologías para la transformación digital? A ver, documentación tienes muchísimo. Lo que pasa es que diferentes metodologías, no sé a qué te refieres. Scrum y Kanban son marcos ágiles más que metodologías y se usan en conjunto. De hecho, un Jira que viene con el tablero Kanban para ver cuál es el estado de progreso de todas las tareas y a su vez lo que es dividido en sprints. No sé si te refieres a eso. ¿Cómo integrar tradicional con metodología ágil? Es que no lo puedes integrar. Es que, a ver, lo que sí que se pueden hacer, sí, es, bueno, esto no es ni blanco ni negro. Yo también muchas veces en proyectos me hago una matriz RACI de responsable, accountable, quién es el que tiene que estar informado, quién tiene que validar una decisión, todo eso, sobre todo para ver quién es el responsable, quién es el informado, quién lo ejecuta. Eh, yo eso sí lo hago y eso es muy tradicional. Pero eso al final, en el fondo, si tú te vas a un tablero Kanban, cada tarea tiene asignado un responsable con un deadline. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de hacer ese gobierno de proyecto, pues es muy útil cuando lo estás viendo, cuando tienes toda la documentación generada de ese proyecto al inicio, en ese kickoff, tener a lo mejor un Excel, una matriz con una matriz de riesgos por un lado y responsables de proyectos, interesados, tal, y luego cuando lo vas ejecutando y vas gestionando el backlog y vas asignando responsables, pues ya a través de un Kanban, por ejemplo, o mismamente de un Scrum, da igual, pero bueno, de un Kanban, vas poniendo quién es el responsable de cada tarea. También el análisis PERT, no sé si sois familiares con lo que es un análisis PERT, ¿no? Sacar el camino crítico, cuánto va a llevar cada tarea, qué tarea depende de otra, eso se visualiza muy bien, por ejemplo, en un Gantt, ¿no? Pero que viene de lo que es el análisis PERT. Pues tampoco es ninguna tontería hacerlo, no para todo un proyecto genérico de aquí a 3 años, porque a saber qué pasa dentro de 6 meses, pero a lo mejor planificando este cuatrimestre, si tenemos las tareas más o menos claras, podemos hacerlo como referencia, pero nunca como algo que está escrito en piedra y que esto es lo que me dice mi análisis PERT y esta es la tarea que tiene que venir luego y no me muevo. No, porque a lo mejor que viene la guerra de Rusia y el suministrador de trigo se queda sin trigo y dice, oye, pues este proyecto que tenía que digitalizar mi logística, pues pues no lo puedo implementar por algo que no esperaba, ¿no? He puesto un ejemplo un poco extremo, pero para que nos hagamos una idea. Hay muchísimas preguntas, la verdad es que no me esperaba tantas. Os agradezco muchísimo el tiempo que habéis tenido. Por un lado, la presentación, que yo sepa, se va a subir en formato vídeo al canal, a los canales del IEP. Igualmente, preguntad pues lo que es a la escuela, pero si me preguntáis a mí o tenéis alguna duda o queréis ver algo conmigo, yo encantado, ¿vale? De verlo con vosotros. Así que, bueno, hay muchas preguntas aquí que si queréis, pues bueno, pues en LinkedIn me podéis buscar, no he podido leer todas. Disculpad que, bueno, que se me ha ido un poquito de tiempo, pero aunque me hubiera ceñido a los 40-45 minutos, veo que aquí hay preguntas para haber estado toda la tarde, con lo cual me alegra enormemente porque ha generado expectación y me da pena no atenderos a todos, pero esto no acaba aquí. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra asistencia y a la escuela también.